récord de contagios, 8.225 casos en 24 horas. ¿Qué va a pasar con el coronavirus en nuestro país? Así es, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a ayudar a pensar un poco la infectóloga Carlota Ruz. Carlota, muy buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, Carlota. Carlota, en las cifras de ayer que nos llegan muy tarde y hoy a la mañana también la escuchábamos en la conferencia, todas las provincias en el día de ayer registraron casos. Sí, esa es una de las características del último tiempo. Es decir, el AMBA sigue siendo una zona muy importante, creo que la más importante, pero en todas las provincias aparecen casos, algunas están muy importantes, como en el caso de Jujuy, otras están apareciendo, tratan en todos los casos de controlar esos brotes, y bueno, y esa es una de las características de esta pandemia, ¿no es cierto? Quizás lo más complicado porque a esta altura, Sí. cuando la situación en algunas provincias, Carlota, estaba muy controlada, fíjate lo que hace la circulación, esto preocupa mucho teniendo en cuenta que ya se habla, por ejemplo, Carlota, de temporada de verano. Bueno, como todas las cosas en este virus, hay que empezar a tomar conductas o hablar de los temas no tan a largo plazo. Y para nosotros el verano es a largo plazo. ¿Por qué? Y porque tenemos cosas que resolver antes. Es decir, si uno, en este momento estamos en el medio del huracán, con un montón de casos, muchos de esos son leves, pero obviamente con tantos casos hay tensión, sobre todo en los lugares de internación, en los lugares de terapia intensiva, con el personal de salud muy cansado. Eso se ve evidentemente en todos lados. Entonces, me parece que es eso lo que tenemos que apuntar primero, ir viendo cómo se abren algunas actividades según las características epidemiológicas de cada uno de los lugares y en ese caso esperar esas conclusiones. Con respecto al verano, sabemos que este verano no va a ser un verano como todos los otros. Sí. Y seguramente en cada uno de los lugares se armarán protocolos que tendremos que ver cómo son fáciles o difíciles de cumplir. Y en eso tenemos que estar atentos. Por ahora estamos ocupados de tratar de controlar esta pandemia en este momento. Y luego, por supuesto, se empezarán a hacer todos los protocolos en distintos lugares, que ya los están haciendo, por otra parte. Ahora, Carlota, vos sabés lo que veo, o lo que noto en todo esto, es que, bueno, más allá de lo que fue la cuarentena de marzo, ¿no? Porque para mí cuarentena hubo en marzo, cuarentena real. Después hubo aislamiento social, porque la realidad es que sacando gimnasios, shopping y restaurantes está todo abierto, pero no de ahora, hace ya 3 meses. Ten en cuenta eso, la circulación que hay en la calle un sábado y domingo, el tránsito ya es lo mismo, básicamente, digo, son números dentro de todo, más allá que uno se sorprende, 8.000, 6.000 casos, son números esperados para esta época y con toda la gente en la calle, o son muy altos. No, lo que vos dijiste es absolutamente real. Tenemos que tratar, todo el mundo dice por qué seguimos hablando de cuarentena, no cuarentena, es que realmente es lo que vos decís. La gente no está cumpliendo el aislamiento en su totalidad. No todo el mundo, es decir, la gente, los mayores están en sus casas, la gente que puede trabajar en sus casas lo sigue haciendo. Tratan todo el mundo de cumplir ciertas reglas, pero evidentemente hay más circulación, el tránsito está muy parecido a lo que era, quizás los colectivos todavía no tienen mucha gente, yo no, en los trenes y en los subtes eso está como tensando, y bueno, en esa circunstancia y con esa circulación de gente, obviamente que vamos a tener números altos. ¿Cuánto de altos? Y bueno, nosotros tratamos de que no sea lo más alto posible, pero bueno, también tenemos que tener claro que muchos de estos números son pacientes que no son graves, que son leves, pero por supuesto, al aumentar el número, también aumenta el número de internaciones, el número de pacientes que van a terapia. No como hubiera sido en la primera época, donde además tampoco sabíamos bien cómo manejar estos pacientes. Claro. Hemos aprendido todo. Pero es así, es como vos decís, no hay una, digamos, vos vas a la calle y seguís viendo un montón de gente, que es lo que no pasaba cuando comenzamos con la cuarentena en la primera etapa. Ahora, en este momento no es una cuarentena
Obviamente no se pretende que lo sea, porque nadie puede sostener 5 meses un aislamiento estricto, pero bueno, también está uno espera este número de casos. Todos nosotros y ustedes, sobre todo, porque nosotros estamos acostumbrados, tienen gente conocida que se ha pescado el virus. Todos. Todos, absolutamente. Todos. Sí. Y casi todos, no todos, son la mayoría leves o moderados, muchos se han quedado en sus casas, familias enteras. Entonces, es otra de las características que en un primer comienzo, donde uno aislaba a todos, les hacía a todos varios hisopados, cuando se iban de alta también se los hacía, ahora no se hace. O sea que nosotros hemos cambiado la dinámica, todos hemos aprendido, la gente está más incorporando las medidas de control, quizás el distanciamiento, un poco en base a la nota que la pesqué que ustedes hicieron antes con la psiquiatra o psicóloga. Es difícil, la gente es gente social, es muy difícil el distanciamiento. Es la medida más difícil de todas. Totalmente. Porque el lavado de manos y el uso de tapabocas en general se cumple, pero el distanciamiento, que además, para colmo, es la medida más efectiva. Carlota, el distanciamiento. Fundamental, tu último concepto y siempre súper clara. Te vamos a seguir contactando desde Segunda Edición. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, hasta luego, buenos días. Hasta luego.